Saludos y bienvenidos a su programa Vivir Intensamente. Soy José Antonio González, tu amigo coach. Qué gusto que nos estés acompañando el día de hoy, ya que hoy vamos a tener un tema súper interesante. Todos nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. Muchas ocasiones pensamos que con que vayan a la escuela es más que suficiente y la escuela se encargará de hacer el resto de esa educación. Obviamente, a veces pensamos incluso que entre más cara sea la escuela, pues es mejor. Pero hoy justamente vamos a abordar un tema súper interesante acerca de la educación de nuestros hijos. Por eso es que hoy tengo de invitado a Ricardo Hernández, que él es pedagogo. Ahorita obviamente ya lo voy a presentar súper bien con todo su currículum, pero hoy nos va a estar acompañando para desarrollar este tema. Así que bienvenido, Ricardo, aquí al programa Vivir Intensamente. Gracias, José Antonio. Para mí es un placer compartir este espacio contigo, hacia todos tus radioescuchas. Gracias de verdad por esta oportunidad. Excelente, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues siempre hacemos una reflexión. Esta reflexión nos da pie justamente para analizar y para abrir nuestro programa con una buena reflexión, que esa reflexión también nos lleva a hacernos más preguntas para que todos los que nos están viendo en el Facebook Live, pues también puedan estar interactuando. Nuestra reflexión del día de hoy es la siguiente. De acuerdo a la ONU, la educación es un derecho de todas las mujeres y los hombres, ya que nos proporciona las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirnos en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a la sociedad. La educación, además, está protegida por la Declaración Universal de Derechos Humanos y reconocida como uno de los 5 derechos culturales básicos. Aquí lo interesante de esto es que la educación nos permita tener mayor poder, mayores recursos para hacerle frente a la vida. Así que, por ejemplo, en estos momentos de contingencia, en estos momentos de cuarentena, yo te quiero preguntar, ¿qué tan útil te ha sido la educación que has recibido a lo largo de tu vida escolar, en la escuela, en los diferentes niveles? Incluso a tus hijos en este momento, ¿cómo consideras que les está ayudando? ¿Les ha ayudado la educación que han recibido en la escuela o la educación que han recibido en casa? ¿Están preparados para la vida? Bueno, pues es una muy buena reflexión para que puedas estar interactuando con nosotros. Y bueno, pues ya sabes, nuestras redes sociales, Facebook, nos encuentras como Vivir Intensamente, para que ahí además te invito para que le des like a nuestra página y con ello pues nos podamos ir sumando, podamos ir integrándonos más a nuestra comunidad, porque acuérdate que más que un programa de radio y de Facebook, queremos que sea una comunidad. Igual en nuestro canal de YouTube, Vivir Intensamente TV, o nuestra página vivirintensamente.com para que tengas acceso a todos los contenidos. Incluso ya esta semana tenemos el módulo del Diplomado en Desarrollo Humano, el módulo de heridas emocionales. Bueno, hay veces que incluso hasta en la escuela, si alguien recibió bullying, puede ser que ahí desarrolló alguna de esas heridas emocionales que traemos arrastrando y que no nos permiten avanzar de forma óptima en la vida. O cuando íbamos, a lo mejor en la casa, a veces íbamos con algún tío, con algún familiar, pero ¿qué tanto fue esa educación con amor, con respeto? Bueno, pues si te interesa, ya sabes, en Vivir Intensamente, ahí encuentras la información o mándame un WhatsApp 55 13 60 26 48 para que te inscribas a nuestro taller que tenemos esta semana, las heridas emocionales. Y bueno, pues ahora sí, les presento a Ricardo Hernández. Él tiene la licenciatura en pedagogía. Él es coach ejecutivo certificado por la International Coaching Technologies y el TEC de Monterrey y es fundador y director asociado en Talentum C más C4. Bueno, espero Vamos. haberlo pronunciado bien. Muy bien, bueno, Ricardo, pues gracias y qué bueno que estás con nosotros aquí. Bienvenido al programa. Y bueno, pues me gustaría también que se sumaran a tus redes sociales.
Así es, de hecho he estado compartiendo a través de Facebook y a través de LinkedIn, Sí. está como Ricardo Hernández las dos, entonces ahí me pueden encontrar y me va a dar mucho gusto recibir comentarios, preguntas, lo que en la dinámica del programa podamos ir resolviendo. Sí, excelente, claro que sí. Y bueno, mira, mientras mandamos saludos, Carla González nos manda saludos, Ana María Sánchez Medina, buenas tardes, saludos desde Coyoacán, gracias, María Bonita. Ella nos saluda desde Playa del Carmen, excelente tema, gracias, Carla Villaseñor, saludos a los dos, excelente tema, gracias, Carla. Y bueno, pues me gustaría que arrancáramos, ahorita dimos un panorama global de lo que dice la ONU en cuanto a la educación. ¿Y cómo ves tú la educación en México, aquí en nuestro país? ¿Consideras que es buena la educación? ¿Está más o menos o de plano estamos así como en la economía serían números rojos, pero aquí en cuestión de educación? ¿Cómo andamos, Ricardo? Mira, en términos generales, creo Sí, que la educación en México no es mala. Desgraciadamente hay situaciones que no están ayudando mucho en este momento a que, bueno, a lo largo de la historia, a que la educación realmente esté dando lo que tenga que dar. Y aquí, sí. mira, de alguna forma es presentarte algunos numeritos tomados como fuente, tanto la Secretaría de Educación Pública como la UNESCO. Ah, ok. En este momento, a nivel mundial, de acuerdo a las cifras de la UNESCO, al 26 de marzo sumaban 1.370 millones de alumnos Sí, que debieron interrumpir sus clases. Casi el 80% de la población estudiantil mundial frenó clases por el problema del coronavirus. Y 60 millones de docentes, más de 60 millones de docentes también pararon. Pero en México, aterrizando los números, en el sí. ciclo escolar 2018-2019, la SEP reportó una matrícula nacional de arriba de 36 millones de alumnos en todos los niveles educativos. Y de ahí con 2.100.000 maestros en activo. Este número, si lo reducimos todavía, me interesaría un poco enfocar el asunto a lo que es educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Sí, Ahí sí. están estudiando o estudiaron en el ciclo escolar pasado, como un dato referente específico, 25,5 millones de alumnos. Es el 69,5 del total de los 36 millones que te manejaba hace un momento. Y ahí, maestros en activo, solo en México, para lo que es educación básica, 1,224,000. Este es el aparato en cuanto a maestros y alumnos. Ellos son la maquinaria, la que está todos los días en el aula y es los que están tratando de hacer su mejor esfuerzo. Si me preguntas cómo está la educación, gracias a ellos la educación en México camina. ¿Por qué lado yo no le apostaría mucho? Yo Sí. no le apostaría mucho en cuestión tecnológica. Aquí, desgraciadamente, contamos con un sistema escolarizado carente de recursos. Contamos con escuelas con grandes necesidades, aún en las zonas urbanas. Y yo que vivo en provincia, yo vivo en Pachuca Hidalgo, saludos a la Bella Airosa, hay una gran desigualdad de los sistemas educativos en cada estado en cuestión presupuestal. Y nada más, como un referente, ya en este 2020 tuvimos un recorte del 11% para educación básica. Hubo un recorte de 4.500 millones de pesos para educación básica. En el entorno en el que yo he solido salir y caminar, de verdad te lo digo literal, caminar la Sierra Hidalguense, la Sierra Otomí-Tepehua Hidalguense, es de verdad increíble cómo encuentras el estado de las escuelas en estas comunidades, ¿no? Y también fuera de eso, pues el gran esfuerzo de los maestros. Ellos duermen ahí en la escuela o en alguna casa que les renten en esas comunidades, pero tienen que desplazarse kilómetros y kilómetros para poder llegar y cumplir con su tarea. Es decir, que si en una de esas los llaman a una junta a la zona escolar donde están, nada más dieron clases martes y miércoles, porque lo demás se convirtió en traslados, en ir y en venir, y en una semana solamente hubo 2 días activos de clase, ¿no? Y no hay internet,
y muchas veces la carencia de agua, de luz, hace muy complicada la educación en zonas que son fuera de las zonas urbanas, las que estamos pues, quizás más acostumbrados a ver, ¿no? Y ahí también lo que ahorita nos deja un poco al desnudo es la carencia que tienen muchos de los maestros en temas tecnológicos. Y de verdad es que esto que nos cayó de sopetazo hizo ver vulnerables muchos aspectos dentro del país. La educación fue uno de ellos. Y ahí, pues la otra triste realidad. Hablábamos nosotros de que nuestros hijos eran nativos digitales. Sí. Desgraciadamente, no. Desgraciadamente, nuestros hijos sí son muy duchos para todo lo que son redes sociales, pero en cuestión tecnológica les falta todavía mucho. Y viene siendo parte de la falta de formación dentro de las instituciones educativas. Ok. Ahora, ¿consideras que, por ejemplo, bueno, sabemos que no estábamos preparados para esta pandemia, nos agarró así como, a pesar de que ya habíamos visto que se venía, pero a nivel educación, ¿consideras que nos agarró muy descuidados? ¿Consideras que a pesar que llegó como llegó, usamos los recursos, usamos lo que teníamos y sobre todo en materia tecnológica, tanto los maestros como los alumnos están preparados, como que se quiere hacer lo mismo, pero, o sea, que en el salón de clase, pero ahora en línea? Es decir, ¿se han adaptado tanto maestros como alumnos a este nuevo sistema que ahorita están teniendo que utilizar la tecnología? Y si sí estábamos preparados para esto o no. ¿Cómo ves este asunto o el panorama de la pandemia hacia la educación? Mira, yo creo que el primer aviso que tuvimos no lo supimos leer adecuadamente, no le dimos así como la importancia a futuro. Fue cuando en el 2009 tuvimos todo el problema de la influenza, ¿recuerdas? Y Sí. ahí paramos clases, 2, 3 semanas, no recuerdo bien cuánto fue, y ya, se diluyó el problema y no hubo más. Yo creo que ese problema, si realmente hubiéramos atendido como, ojo, si esto vuelve a pasar en el futuro, estamos preparados, nos va a tomar preparados. Yo creo que ahí faltó preguntarnos y tomar las medidas adecuadas. Lo que sucedió en México, desgraciadamente, fue que se entibiaron mucho las cosas al principio. Se tomaron decisiones muy débiles, incluso así como que entre si lo hacemos y no lo hacemos, hasta que algunos gobiernos estatales dieron el golpe en la mesa y Ujú. empezaron a tomar la decisión de cerrar, y también el hecho de que instituciones privadas y también muchísimos padres de familia por voluntad propia dijeron, yo ya no mando a mis hijos a la escuela, cuando esto empezó un poco a alertarse, ¿no? Y ya, la decisión oficial vino después. ¿Qué sucedió ahí? Pues que definitivamente nos agarró con los dedos en la puerta. No estábamos preparados, no había las plataformas adecuadas, y esto a final de cuentas creo que es lo que vino un poco en el arranque de todo este gran problema a meternos un poquito en ciertos problemas, valga la redundancia, ¿no? Entonces, yo creo que hemos logrado salvar esto, pero también en función de las capacidades y los recursos que tienen las instituciones educativas. Hay instituciones educativas, las menos, y generalmente, desgraciadamente, esto así es, las privadas, que tienen clases virtuales y sus alumnos están conectados desde 7, 8 de la mañana hasta 2, 3 de la tarde, y van teniendo sus clases. Otros se van a puro trabajo, tienen alguna sesión con sus maestros entre semana, y lo demás es estar trabajando de forma individual o apoyándose con sus compañeros. Ahí va, ¿no? Otros a puro trabajo por correo electrónico o WhatsApp, y el WhatsApp yo creo que ahorita vino a ser la bendición para todo mundo, de verdad, porque se está llevando una comunicación muy fluida entre maestros y alumnos. Otros, pues con trabajos pegados afuera de las escuelas, llevan los maestros al lunes, pegan sus trabajos, el alumno o los papás como pueden, que esto no debería suceder, que salgan de sus casas, en el deber ser,
esto no tendría que estar pasando, pero es la única manera que muchas familias tienen para poderse comunicar con el maestro y poder tener Sí, acceso a los trabajos, ¿no? Entonces, ese también viene siendo otro problema. Y lo que te decía, ¿no? De las comunidades indígenas, que ahí sí no te sé decir cómo le hacen estos maestros, que de verdad honro su trabajo por la forma tan dedicada y comprometida que tienen estar atendiendo a estas comunidades, ¿no? Entonces, eso sí viene siendo también un grave problema. claro. En otro Entonces, aspecto, sí, sí, dime, sí, dime, sí, perdón. Hay otro aspecto muy importante, sí, no solo de las escuelas, hay un problema muy grave que se está presentando en las casas. Y esto aquí en el entorno, no sabes cómo me ha tocado ver aquí, por lo menos en Pachuca, la instalación de sistemas de Internet en muchas casas que no contaban con él. ¿Por qué? claro. Porque la necesidad ahorita está en hacer tareas o en el teletrabajo. Exacto. Que es Sí. justamente de lo que te iba a preguntar. Ya vimos que es difícil el entorno, bueno, de por sí era difícil en una situación normal, con los recursos que había, tanto para los maestros como para los alumnos, este aprendizaje. Ahorita con esto se han tenido que estar adaptando con lo que tienen, pero adicional a esto, pues, ¿qué tan bien ahora, qué tan bien estaban preparadas las familias para estar trabajando en casa? Porque como bien ahorita lo dices, Ricardo, muchos que están haciendo trabajo en casa, home office, y ahora ya están todos, están los niños, está papá o mamá trabajando ahí, y a veces piensan que es como vacaciones y se empiezan ahí a distraer o empiezan a convivir demasiado juntos y empiezan también discusiones, empiezan ahí algunos pleitos y en muchas ocasiones también se piensa que lo más importante en la escuela o al momento de aprender es que deben estar atentos y no moverse. Algunos todavía maestros llegan a pensar esto, algunos papás también esto. Entonces, ¿cuáles son los factores que tú consideras que hace más difícil todavía la educación en casa? Mucho de esto te decía, a lo mejor es por una exagerada disciplina o como dicen, no, pues haz lo que quieras, ni sea el maestro, ahí pon como que estás y haces otras cosas o están viendo o haciendo alguna otra actividad. Entonces, ¿cómo ves en cuestión sobre todo de madurez? Ya sabemos que en cuestión de tecnología, pues se ha tenido que hacer ahí malabares para poder estar, pero ¿existe la madurez o se ha estado trabajando en esta madurez para un mejor aprovechamiento de los estudios y un mayor aprendizaje? Mira, la primera realidad, y esa nos cayó a todos como balde de agua fría, es que de repente todos estuvimos juntos en casa. Y eso yo creo que ninguna familia estaba preparada a una convivencia, en teoría 15 días, ahora a más de 60 días de estarnos viendo las caras y amanecer y dormir y seguirnos viendo y todo el asunto. Entonces, en esa primera realidad, eh, el hábito de me voy al trabajo, nos vemos más tarde, los tiempos de traslado, me tengo que salir a las 5 o 6 de la mañana, voy llegando 9 10 de la noche. Pues sí, aquí está mi familia, la quiero mucho, pero no sabía yo y no tenía ni la más remota idea de la convivencia diaria o de lo que mi esposa o esposo, si es que se quedaba ahí en casa, tenía que hacer para sacar a los hijos a la escuela o no sé, de repente todos metidos en casa. Y no eran vacaciones, era porque el papá llegó, porque lo mandaron a su casa a trabajar o porque lo mandaron a descansar sin perder su contrato, sin perder su empleo, o porque sí, a final de cuentas, terminó desempleado de esta chamba. Otra presión, si el sueldo era completo, si era medio sueldo, o si de plano lo perdió todo. Y todo esto empezó a generar todo un problema, o está generando todo un problema emocional dentro de la familia. Esa preocupación de los padres, pues es natural en este momento. Y a estas alturas, y sabiendo que todavía nos falta todo el mes de junio, no quiero ni pensar. Claro, perdón que te interrumpa, Ricardo. Mira, me están poniendo aquí, que no se escucha muy bien el invitado, entonces no sé, a lo mejor acercarte un poquito más el micrófono, Aquí lo o sea, tengo ya. ándale, ahí está ya, perfecto. Ok, está bien. Bueno, entonces te decía, gracias por esa observación. Sí, esta nueva realidad de estar todos juntos en casa, pero no por vacaciones, sino
por todo un contexto de salud que nos obligó a todos ya a quedarnos aquí metidos, ¿no? Entonces, este miedo y esta incertidumbre generalizados, pues genera todo un ambiente y todo un clima dentro de la familia. Luego, si nos vamos a lo tecnológico, lo que estábamos platicando hace un momento, muchas familias, y lo acabo de checar en una estadística levantada la semana pasada vía telefónica con padres de familia de una escuela secundaria aquí en Pachuca. Eh, Hay familias que no tienen computadora, trabajan con el paquete de datos de un celular. Y si ese celular se lo llevó el papá o la mamá en la mañana para el trabajo, el niño se quedó toda la mañana sin posibilidad de ver qué trabajos tenía pendientes. Como no hay computadora, tampoco hay impresora. Entonces, sí entiendo y mucho están haciendo los maestros pidiéndole a las familias que no impriman. Los trabajos se hacen a mano, los trabajos se hacen en su libreta. El asunto es que las familias no salgan. Eso es el primer mensaje que les están dando. Pero aún así se complica. Cuando hay una computadora en casa, se tienen que priorizar actividades, porque o hace home office el papá todo el día, o toda la mañana, o todo el horario que tenga que cubrir, o la ocupa el hijo para hacer las tareas. Entonces, echándose un volado, alguien se va a desvelar para poder atender todo esto, ¿no? Entonces, las limitaciones académicas también de muchos padres de familia. Acá hemos encontrado esta realidad que de verdad es muy cruda. Papás que vienen de comunidades de la Huasteca hidalguense, que viven aquí en comunidades dentro de la ciudad, pero que no hablan español. Entonces, imagínate el hecho de que un niño que está estudiando secundaria de repente tenga una duda y no tenga a quién acudir y resolver porque sus papás, uno, no hablan español, dos, culturalmente no cuentan o formativamente no cuentan con los elementos para decir, sí, mijo, esta operación se hace así, tienes dudas sobre historia, tienes dudas sobre biología. Es bien complicado, ¿no? Por este Claro. tipo de carencias. Ya no son las tecnológicas, sino lo que como padres muchas veces podemos o no podemos hacer por nuestros hijos. Y eso también es muy complicado. Claro. Entonces, dime. No, sí, entonces, por ejemplo, aquí muchos papás dicen, ¿cómo podemos apoyar? Obviamente, cuando hay tecnología, pues está al servicio esta tecnología. Cuando no hay, pues con lo que haya. Supongo hay que los maestros dirán, pues ahí nos mandamos mensajes, tal vez si no hay internet, a lo mejor por estos mensajes de texto. La televisión, sé que también hay programas, Yes. no me acuerdo cómo se llama esto de tipo telesecundaria, ¿no? Sí, De que sí, sí. hay un canal para estar dando estos elementos de la educación. Bueno, ya eso ahí lo van resolviendo. Aquí, porque me han llegado muchas preguntas, dos sobre todo. Una, ¿cómo pueden ayudar? Eso es en términos generales. Te hago las dos preguntas y ya tú me vas dando o nos vas dando ahí estos tips. Uno, en términos generales, normales, ¿cómo pueden ayudar mejor a sus hijos, no solamente en la tarea escolar, sino que en esta parte emocional de la que estábamos hablando, cómo puede estar este apoyo y cómo pueden aprovechar o qué aprendizaje pueden sacar de esto? Eso es en términos normales. Dos, la otra pregunta. Esto me ha llegado, pero muchísimo, esta pregunta me la hicieron mucho. Ahora, muchos alumnos están haciendo mucho más tarea que cuando estaban en la escuela. Es decir, los maestros dicen, pues como estás en casa, seguramente ni estás haciendo nada, vas a estar viendo televisión, entonces ahora haces esta tarea más, haces esto y esto, y el otro maestro dice lo mismo, y entonces ahora están súper saturados. Sabemos que la pedagogía en México no es así como que de lo que sea nuestra fortaleza, y con esta tecnología o con estos elementos que se están dando, los alumnos están sumamente estresados, sumamente ansiosos porque no están cumpliendo con los estándares promedio que se están pidiendo en las escuelas. Y entonces los papás dicen, ahí no sé qué hacer, o sea, ahí está la tecnología, está los libros o lo que se tenga, pero tengo que estar lidiando con el estrés de que están sobrecargados. Y a veces pasa incluso con los mismos adultos en sus trabajos. Otros jefes parecidos a esos maestros que les dicen, como estás en casa, pues seguramente estás perdiendo el tiempo, así que más trabajo y entonces están también súper saturados y están sobre estresados ahí.
¿Qué podemos hacer ante estos elementos y cómo pueden ayudar los papás desde casa? Mira, quiero tocar primero un elemento esencialísimo en este momento. Educar nos toca a todos. Aquí no se trata de encontrar culpables y tampoco, y por favor, papás, esto de verdad hay que evitarlo mucho. Y para esto les quiero recomendar un cortometraje padrísimo español, se llama Gazpacho, Gazpacho con Z. Ujú. Por favor, véanlo. No, en esta construcción de culpables, por favor, evitémoslo. Eh, no hablemos delante de nuestros hijos de forma despectiva o grosera refiriéndonos a los maestros. Nuestros hijos se están educando también con nosotros y de nosotros que somos su ejemplo como padres, en la mayoría de los casos, los hijos ven en nosotros pues el reflejo de lo que quieren ser más adelante, ¿no? Entonces yo creo que en principio para lograr esta armonía y para lograr este apoyo mutuo entre familia y escuela, no hay que perder de vista esta frase. Yo, siendo director de escuela en dos instituciones, ocupaba mucho esta frase. La familia sin perdón, la escuela sin la familia no puede. O sea, eso es definitivo. Si no hacemos complicidad, padres de familia e institución educativa, va a ser muy difícil entonces que tengamos alumnos que de verdad se sientan comprometidos con su quehacer cotidiano. Y en esto van de por medio también las emociones. Esto es un factor esencial. Entonces, de ahí quiero partir esta respuesta. Intentamos que el niño no se parte en pedacitos. El niño es niño aquí y en la escuela. No trae chips como teléfono, se lo cambio y ahora préstame tu chip para que tú hables. No, no tiene un chip de escuela, ni tiene un chip de amigos, ni tiene un chip de casa. El niño es niño integral. Y entonces, todo lo que nosotros hagamos alrededor, los maestros en su papel de docentes dentro de su escuela, el padre de familia, la familia misma, todos afectamos o apoyamos en esta parte emocional a nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer? De entrada, necesitamos generarle a nuestros hijos el mejor ambiente que puedan tener para trabajar. Es un ambiente físico, iluminado, ventilado, cómodo. A veces nos va a costar trabajo encontrar ese espacio en casa porque no estábamos preparados para esto, pero por favor, hagámoslo de la mejor manera posible. Eh, lo mismo, los maestros, generémosle el mejor ambiente a los alumnos ahora que están en casa. No se trata, y de verdad, de que en este momento las instituciones educativas, y esta sí es una directriz, saturemos a los alumnos con trabajos académicos. No debe ser así. Hay escuelas que pues sí se están yendo por la libre y sí me queda claro y sí las conozco, que tienen a los niños llenos de tarea y son las 9 de la noche y la mamá ya no sabe qué hacer porque el niño ya se estresó, porque el niño ya se quiere dormir, porque el niño ya le duele la espalda. Te lo digo con conocimiento de causa. Sí sucede. ¿Qué tenemos que sacarle a todo este periodo de cuarentena? Hay aprendizajes más profundos que se tienen que llevar nuestros hijos como una lección de todo lo que está pasando. Tienen que aprender más allá de los libros. Entonces, tarea sí debe haber, porque es la única manera que tenemos ahorita para recuperar el ciclo escolar. Hay trabajos, pero hay trabajos que son en la medida de cómo estarían avanzando para hacer un cierre digno del ciclo escolar. Y entonces aquí es tener un alumno comprometido, tener un alumno que responda. Y de verdad, estoy viendo incluso que alumnos que eran flojitos en el día a día, estando en clases antes de la pandemia, ahorita están respondiendo padrísimo, entregando trabajos y entregándole a su Miss y mandándole recaditos hasta el 15 de mayo, maestra, muchas gracias, tras. ¿Por qué? Porque el alumno ahorita se ha sentido comprometido también con la forma de trabajo que tienen. Entonces, una cosa que sí debe suceder con las escuelas es no saturar y dos, debemos encontrar la manera en casa de tener tanto el ambiente emocional como físico adecuado para que nuestros hijos puedan responder a estas necesidades.
Excelente. Bueno, mira, pues vamos aquí con algunos comentarios que nos van haciendo. Belia Fuentes nos manda saludos. Nos decía que se escuchaba bajito, pero bueno, parece que ya se arregló esto del volumen. Nancy Pérez dice: en casa todos nos adaptamos muy bien a estar juntos, pero todo es que hay tareas que nos estresamos. El internet está súper saturado, son dos de universidad, uno de secundaria y resulta insuficiente. Sí, ahorita decíamos esto de se va saturando el internet y pues a veces decía, se tienen que ir turnando a ver quién lo va haciendo, ¿no? Barbie del Rey nos manda saludos también para ti, bendecida tarde, nos dice Alberta de la Cruz, saludos, sí, muy cierto. Alberta de la Cruz dice, me encantaría. Y me encanta porque tienen más temas por investigar, hacer, inventar, descubrir. Bueno, eso, ahorita nos hablas de esto. Si esto ha fomentado la creatividad, ahorita lo que nos decías de algunos alumnos que a lo mejor en la escuela tenían un estilo de aprendizaje que les costaba trabajo y a lo mejor ahorita en casa han podido descubrir otras formas de aprender y esto va desarrollando la creatividad. ¿Piensas entonces en un momento dado que hasta para algunos ha sido de beneficio porque han podido descubrir otras inteligencias u otros talentos que tienen y ponerlo ahorita en práctica en sus estudios? Sí, definitivamente. Hay niños que se han ido descubriendo y esto es padrísimo, pero también aquí hay un factor que es esencial. Aquí nosotros como padres de familia debemos generar esa soltura con los hijos. No se trata de sobreprotegerlos y me voy otra vez un poco a lo que comentaba hace un momento, de sí, mijo, es que tu maestra es una bruja, mira, aquí tú lo que puedas hacer. No, 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 no. Tenemos que generarles responsabilidad. Y en ello, nosotros como padre, ayudarlos a descubrir nuevos talentos o los talentos, no como nuevos talentos, sino los talentos que quizás han tenido dormidos nuestros hijos y que ahorita es el momento de poderlos sacar. Pero entonces, hay que encontrar este periodo no como una crisis, como algo malo. Yo creo que de aquí también, de este periodo que estamos viviendo, podemos sacarle mucho jugo, mucho provecho como familias, porque nos estamos reencontrando. Sí, de la gente que de verdad tiene que dejar su casa muy de madrugada a la hora, a la noche que muchas veces van llegando, ahorita tienen la oportunidad de conocer a sus hijos, de estar con ellos, de compartir la mesa, cosa que tampoco hacían, de jugar un rato, de descubrir en el juego o de descubrir en las actividades propias de la casa, porque aquí hay algo que no se nos tiene que olvidar. La casa no es solo de mamá y la casa no es hotel. Entonces, mucho de la responsabilidad que le estemos inculcando a nuestros hijos va de la mano con los quehaceres cotidianos. Entonces, que tiendan su cama es esencial. Los hijos deben tener ese cuidado y hacerse copartícipes, por lo menos con lo que tienen en su propia habitación. Ayudar con los trastes, ayudar a limpiar la casa, ayudar en lo que puedan. Y es una forma de sentir que el espacio es de todos y no le carguen la mano a uno. Claro, y que además debe de ser una educación integral, no solamente es aprender cosas de historia o de matemáticas, de español, sino que también nos ayude esto para la vida y sobre todo ahorita una educación emocional, una educación para ser más resilientes. Hace poco veía una estadística, países de primer mundo, 17% de los niños son resilientes. En 17. cambio, aquí en países de América Latina, sobre todo, o que están en vías de desarrollo, ese porcentaje es menor, es del 11%. Y en cuestión que se sienten vulnerables, es mucho más, es un treinta y tantos por ciento ante estas situaciones porque no han aprendido a lidiar con la parte de los problemas o de las emociones para poderle hacer frente, no solamente con el conocimiento, sino con este autocontrol. Y mira, aquí hay una frase que me gusta mucho, este es de Hesiodo, un poeta de la antigua Grecia, dice, la educación ayuda a la persona a aprender a hacer lo que es capaz de hacer.
Y en muchas ocasiones, justamente, los buenos maestros, y que también, como bien lo dice Ricardo, en casa se debe de favorecer esto. ¿Qué tanto estoy favoreciendo para que los hijos puedan hacer cosas? No necesariamente tiene que ser igual como lo hace mamá, igual como lo hace un hermano, sino que cada quien lo va haciendo a su propio estilo, pero van construyendo. Algo que creo que es muy importante ahorita en las escuelas es ese trabajo colaborativo en el que yo estoy colaborando con mi conocimiento, con mi talento, para ir construyendo algo que nos ayude a ser mejores como sociedad o a ser mejores como comunidad, como familia. Y si todos están integrados o están en la misma línea, pues eso sería fabuloso. Entonces aquí, Ricardo, ¿cómo podríamos favorecer también en la familia para que estemos en la misma frecuencia? Es decir, maestros, alumnos, familia o papás, hacia construir y colaborar para ser mejores ciudadanos, para ir aprendiendo todos y con ello, obviamente, tener una comunidad, una ciudad y un país mucho mejor. La base está en los valores. La base definitivamente está en los valores. El hecho de que como familia estemos inculcando valores, responsabilidad, libertad, ya la dije, responsabilidad, libertad, el que nuestros hijos vean en nosotros, y esto es también una frase que conocemos, la palabra convence, el ejemplo arrastra. Si nos ven a nosotros hacer las cosas y si de esa manera nuestros hijos, por ejemplo, el padre de familia le dedica tiempo a la lectura, vamos un poco también a contagiarle esto a nuestros hijos. Si mamá se dedica a ciertas cuestiones también, no solo de la casa, sino también para cultivarse ella, esto también nuestros hijos los van viendo y esto también los motiva. Yo creo que la primera base está en los valores y en ello también el ejemplo que les estemos dando. Esto para mí viene siendo importante. Y un aspecto esencial dentro de las familias es la comunicación. El hecho de vivir ahorita 60, 70, 80, no sé de verdad ya cuántos días vamos a estar aquí, que ojalá sea corte, pero de verdad que la gente se quede en su casa, porque si no, sí va a estar esto muy complicado. No sé cuántos días vayan a ser, pero esa comunicación no debe perderse. Un eje sustancial es la comunicación dentro de la familia. Entonces, ahí el trabajo que tenemos como padres de familia es muy importante con nuestros hijos. Si no los sabemos escuchar, si no sabemos hablar, platicar con ellos, va a ser muy difícil. Vuelvo a decirlo, tenemos una oportunidad de oro para reencontrarnos con ellos y entonces a todo esto le saquemos lo mejor en medio de la crisis. Claro, perfecto. Bueno, mira, Nancy Pérez dice, las tareas son repaso de lo visto en clases. ¿Cómo harán lo que no han visto? Bueno, porque a veces justamente, ¿no? También maestros, lo que no vieron, bueno, pues ahora hay que investigarlo. Y de hecho, para ir ya casi cerrando, ya casi estamos cerrando el programa, pero ¿tú consideras que hay que cumplir con el plan de estudios que está originalmente, que estaba en el plan escolar, o el objetivo es simplemente que aprendan de acuerdo al ritmo, de acuerdo a lo que se está viviendo? Es decir, trabajamos para un plan o para un aprendizaje más personalizado dependiendo del contexto y la situación. Mira, aquí son dos lados de la moneda. Uno, querer cumplir con el plan va a ser muy complicado porque no tienes los recursos para que a nivel nacional se pueda cumplir en todas las instituciones educativas del mismo modo, por cuestión tecnológica, por cuestión de distancia, por cuestión de lo que tú quieras y mandes. Ahorita esta crisis y este encierro nos tiene en un paréntesis muy grave y eso va a dificultar mucho de que el plan de estudios se cumpla a cabalidad. Se está cumpliendo, sí, un poco como comentabas ahorita en lo que nos decía esta radio escucha, pues sí, quizás en ciertas escuelas estén optando por hacer repasos de lo que alcanzaron a ver. Ahorita el ciclo escolar se divide en 3 periodos y Ujú. lo que alcanzaron a ver en los 2 periodos anteriores. Y en este, pues ya es un poco nada más como repasarle. Otros maestros sí están haciendo el esfuerzo de ir cerrando su ciclo escolar y los contenidos que tenían pendientes, pues de la forma en
pues que mejor pueden llevar. Te digo, son dos caras de la moneda que pues estamos viendo ahorita. Uno por obligación y otro porque el maestro se siente con el compromiso para. Pero yo pondría un tercer eje y que para mí sería el esencial. ¿Importan los contenidos? Sí. Eh, ¿Qué es lo que va a importar más? Todo el aprendizaje que maestros, padres de familia, medios de comunicación, todos los sectores que estemos involucrados en todo este gran problema mundial, le podamos dejar a nuestros hijos como una enseñanza positiva y valiosa. Lo que nuestros hijos lleguen a comentar el día que se abre el ciclo escolar que venga, porque este ya se cerró con lo que estamos haciendo ahorita, va a ser muy importante. Esa primera semana donde el maestro recibe a sus alumnos va a ser estratégica, porque no se va a tratar de decir, a ver, niños, vamos a hacer un repaso de lo que no vieron. Eso va a ser lo menos importante. Lo importante aquí va a ser cómo emocionalmente yo, maestro, voy a recibir a mis alumnos y voy a enriquecer su experiencia de manera colectiva para sacar un aprendizaje que a todos nos sirva y sea nuestro cimiento y sea nuestra base para cualquier otra situación que podamos tener enfrente más adelante. Yo creo que ahí va a estar el secreto de hacer bien las cosas. Excelente, me parece muy bien. Mira, pues estamos llegando casi al final. Me gustaría que nos dieras una conclusión y también tus redes sociales o si vas a tener algún evento, algo así que también nos los hicieras saber. Gracias. Mira, de hecho, sí, y por favor, ahorita que se están comunicando vía WhatsApp contigo, tengo en puerta dos talleres muy padres. Uno sobre un tablero emocional muy bonito que diseñó una amiga, Claudia Oviedo, le mando un saludo muy grande, y otro taller que es sobre comunicación efectiva. Estos dos talleres están dirigidos a maestros. Entonces, ahorita mi propuesta está en ofrecer estos talleres al 2 por 1 a los 3 maestros que te manden foto de su credencial de maestro. ¿Te parece que lo hagamos así? Sí, sí, sí. Ok, Ajá. Que entonces, no, o que nos digan nada más con que son maestros y ya, soy como maestro. digo, ya Dale. lo comprueban. Exacto. Exacto. Órale, pues entonces que Me- yo soy maestro, a mí me interesa y nos ponemos luego en contacto con ellos para hacer esto de este paquete 2 por 1 de estos dos talleres que vamos a impartir. Las fechas de estos cursos son 10 y 11 de junio a las 6 de la tarde. Entonces ya les daríamos la información más adelante. Excelente. Conclusión final. Conclusión final. Nuestros hijos, nuestros alumnos requieren en este momento urgentemente un manejo emocional importante. Todo lo que están viendo en nuestras casas, todo lo que esté sucediendo en el entorno, lo está llenando, los está alimentando y en buena medida muchas veces los está minando, porque lo único que están oyendo, y hay que cuidar mucho esto, papás, en medios de comunicación es cuántos contagiados, cuántos muertos, cómo está Europa, cómo está Asia, cómo está México, cómo está Sudamérica. Y el pobre niño, pues lo que está encontrando es una problemática terrible de toda esta realidad, ¿no? Entonces, cuidar mucho esa parte emocional es importante. La comunicación, papás, evitar comentarios que denosten la figura de autoridad de un maestro y también en esos pequeños pleitos que de repente tenemos en casa, evitar mucho las ofensas, las indirectas, es bien complicado. Manejo emocional. Y para esto también podemos abrir estos talleres al público en general. Y ahorita los tenemos dirigidos a maestros, pero Maestro. con todo gusto podríamos abrirlos también al público en general. ¿Qué te pongo aquí como ejemplo? Yo creo que este ejemplo tú lo conoces muy bien, el ejemplo del vaso sostenido en la mano. Y el psicólogo, tú eres psicólogo, Ujú. felicidades porque acaba de pasar el Día del Ah, Psicólogo. gracias, gracias. Les dice, ¿cuánto pesa el vaso? Y todo el mundo se pone a hacer el cálculo de cuánto pesa el vaso. Dice, pues, ¿qué creen? Lo menos importante es cuánto pesa el vaso. Si lo tengo un minuto en la mano, pues no pasa nada. Si lo tengo una hora, pues me va a doler la mano. Pero si este vaso lo sostengo todo el día, se me va a calambrar el brazo. Las emociones son lo mismo. Y las emociones, para poderlas sacar, las tenemos que comunicar. Somos como ollitas express.
Y si seguimos echándole y no decimos y no sabemos comunicar adecuadamente, vamos a explotar. Dice Gastón Pauls, es un cómico argentino que ya se dedica ahora a dar conferencias de testimonio, que él decía, entendí que dicción es decir y adicción es no decir. Y entonces tenemos un problema muy grave de adicción. Nos guardamos todo. Y el más grave de los problemas va a estar el día que reventemos. Entonces, las emociones, el manejo de emociones, la gestión de nuestras emociones y la comunicación que tengamos de ellas en familia son sumamente importantes. Entonces, trabajemos esto. ¿Importan las matemáticas? Sí. ¿Importa la historia? Sí. ¿Importa la geografía? Sí. Pero más nos importan nuestros hijos. Claro, excelente. Pues muchísimas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros. Ricardo Hernández, pedagogo, y algún medio de contacto, no sé, red social, teléfono, algo que tengas. Te dejo un número de teléfono con todo Sí. gusto. Yo estoy aquí a las órdenes de todos tus radioescuchas. Es el 771-202-2199. 771-202-2199. Ahí estoy a sus órdenes. Un mensajito por WhatsApp y platicamos. Excelente, pues muchísimas gracias, Ricardo Hernández, Gracias. pedagogo y coach. Y gracias a todos ustedes que nos estuvieron viendo. Recuerden que está esta promoción que nos está dando Ricardo, 2x1. Si son maestros y les interesa este curso que va a tener, porque tiene la promoción 2x1, me mandan un mensaje, ya sea aquí en Vivir Intensamente o al WhatsApp 55 1360 2648, al igual que los que quieran. Esta semana arrancamos, próximo miércoles arrancamos nuestro taller de heridas emocionales. Queremos sanar realmente ese pasado para poder estar trabajando en el presente y con ello ir construyendo un futuro, sobre todo ahorita con esta situación tenemos que construir algo nuevo, algo diferente, pero sería muy bueno hacerlo ya sin resentimientos o sin toda esa basura que venimos cargando. Así que gracias, me quiero despedir con una frase de Oscar Wilde. Él dice, el mejor medio para ser buenos a los niños es hacerlos felices. Y qué mejor que una buena educación hacia los hijos, la prioridad sea hacerlos felices. Pero acuérdense, yo lo he mencionado muchas veces aquí, no es una felicidad basada en el placer hedónico, sino en una felicidad eudaimónica, la que le hace bien a nuestro espíritu y, Yes. o por supuesto, le hace bien también a nuestra comunidad, a nuestro país y a nuestro mundo. Gracias por habernos acompañado. Se despide tu amigo y coach José Antonio González. Recuerda, la vida es hoy, a vivir intensamente. Gracias.